Quiero hablar hoy sobre un tema bastante recurrente y es el tema de los duelos. Ayer escuchaba un video de un psicólogo muy conocido en la Argentina que le hacían una entrevista y le preguntaban sobre el duelo y qué es mejor, si pasar el duelo rápido, si pasar el duelo lento, si tratar de ignorar el duelo, o sea, como mantener la cabeza ocupada en otra cosa o no, o mejor afrontar el duelo y quedarte en tu casa llorando o lamentándote o pensando en lo que sea. Y desde esta disciplina que es la biodescodificación, me acuerdo de haber abordado duelos, ¿no? Por ejemplo, en personas con estrés postraumático. O sea, ¿qué es el estrés postraumático? Es un evento en particular que me genera un trauma que no puedo superar. En definitiva es eso. Puede o no ser un duelo. Si estrés postraumático puede ser: voy por la calle, salta un tipo de un quinto piso y se le revientan los sesos en el asfalto frente a mí y quedo traumado. No sé si calificaría como duelo, digamos, pero sería algo que se podría decodificar tranquilamente. En realidad todo es decodificable. Todo es decodificable. Y si alguien te dice que hay personas a las cuales no se pueden decodificar, está equivocado esa persona. No es que no se puede codificar, simplemente que hay una serie de pasos anteriores que tiene que llevar adelante, ¿no? Un ejemplo sería las personas que sufren de niebla mental. Las personas que sufren de niebla mental, antes de poder decodificar, tienen que llevar adelante una dieta durante un determinado periodo de tiempo, etc. Después se dice que las personas con síntomas psiquiátricos y demás, pero yo las he decodificado y no había ningún problema. O las personas que tienen problemas cardíacos. La verdad, he decodificado un montón de personas con problemas cardíacos y no solo no les ha pasado nada malo, sino que han resuelto sus síntomas. Así que desde acá puedo dar testimonio de mi fe de que todo es decodificable, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tipo de personas que son las personas muy mentales. Un ejemplo de eso podría ser, por decir, alguien conocido, ¿no? Yo me he topado con muchas personas así, ¿no? Es como que la mente no les deja mirar más atrás. ¿Cómo se llama el que estaba en silla de ruedas? Que era el tipo más inteligente del mundo. Bueno, ya me va a venir. Murió hace poco. Stephen Hawking. Bueno, digamos que Stephen Hawking, al tener como una especie de mente súper desarrollada, ser una persona sobredotada, digamos, su mente tan grande no le deja ver más atrás. Digamos, no le permite ver qué hay más allá, es decir, cuáles son. No le permite acceder a su inconsciente, básicamente, para ponerlo simple. Pero eso se puede arreglar, digamos. ¿Qué es lo que se recomienda para esas personas? Bueno, tratamientos con psilocibina o con dimetiltriptamina. ¿Qué es dimetiltriptamina, o más conocido como DMT? Bueno, es un componente que está en determinadas plantas, etc., ¿no? Como el ser la ayahuasca, el bufo alvarius, la guachuma. Entonces se recomienda a esas personas que son demasiado mentales y que eso les traba en las sesiones de una consulta que hagan ese tipo de tratamientos. Hay gente que dice, bueno, pero esto ahora se hace en Suiza o en Holanda. Mirá, la verdad, si vos vivís en Argentina o en Sudamérica, en algún lugar de Sudamérica o Latinoamérica, ni gastes plata en ir a Holanda, ni a Suiza, ni nada, porque en definitiva lo que te van a dar ahí va a ser algo, te lo van a dar en un laboratorio, va a ser algo que en realidad lo tomaron de Sudamérica o de Latinoamérica. Porque en definitiva lo que te van a dar es psilocibina. La psilocibina se extrae de los hongos y esos hongos son propios de Latinoamérica. Así que no hace falta ir a ningún lado. O te van a dar algún derivado DMT o algún derivado del DMT. El DMT se toma de la ayahuasca, de la guachuma.
de Bufo alvarius, ¿sí? Si bien hay distintas variantes del DMT, ¿no? Dentro de Latinoamérica el Bufo alvarius es el más fuerte. Dentro del mundo el más fuerte es el iboga, que se extrae de una planta de África. Pero en definitiva, cualquier enteógeno te va a servir, ¿sí? No todas las medicinas ancestrales son enteógenos, pero sí todos los enteógenos son medicinas ancestrales. El ejemplo es el cambó. El cambó es una medicina ancestral, pero no es un enteógeno. Enteógeno es lo que burdamente se llama alucinógeno, ¿sí? Pero en realidad no puedes alucinar nada, porque el inconsciente nada más puede pintar con la témpera del inconsciente. Por lo tanto, nada que veas y que vos creas que es una alucinación está por fuera de vos o no tiene que ver con vos. Pero bueno, no era el tema. Me fui un poquito por las ramas. El tema de hoy es el tema de los duelos. Yo les voy a contar una historia, porque en realidad no sabemos cuánto dura un duelo. Hay duelos que se afrontan y hay duelos que no se afrontan. Si se afronta el duelo y haces el duelo y no sé, te quedas una X cantidad de días en tu casa sin ir a trabajar y demás, se podría decir por ahí desde la psicología que estás enfrentando el duelo. Y si mantenés tu cabeza ocupada con otra cosa, etc., se podría decir desde esta disciplina que estás esquivando el duelo o evitando el duelo. Yo soy más de enfrentar el duelo, yo creo que sí, pero no con ese método, no con el método de me quedo tirado en mi casa pensando en cuánto extraño a mi mamá que se murió. Yo no haría eso, o no es lo que hago. Me parece que hay formas más fáciles, más rápidas desde esta disciplina que yo practico y que yo ofrezco. Yo he visto, les voy a contar un caso particular de una persona, si bien no ha sido la única que he atendido. Me acuerdo de varios, ahora me vienen a la mente varios, y la verdad que han tenido resultados muy exitosos. Pero me acuerdo de una persona puntualmente que tuvo que enfrentar dos duelos prácticamente de manera simultánea y muy duros. El primero fue la muerte de su padre, ¿sí? Más teniendo en cuenta que cómo estaba estructurada su familia y cómo su familia dependía de su padre en lo económico, y como que fue una persona que, si bien era mayor, tenía unos 30 años, digamos, una persona que no estaba tan preparada para enfrentar el mundo, para salir a la vida real, digamos, ¿no? Una persona que vivía con sus padres, que si generaba plata bien, si no generaba no pasaba nada porque estaban sus padres bancándolo. Si generaba plata, por ahí la gastaba en él, en cosas para él, no tanto no era su responsabilidad, digamos, pagar las cuentas del hogar y demás, o sea, no tenía esa carga. Y en un determinado momento su padre cae enfermo y los médicos le dan toda una serie de diagnósticos equivocados. Con lo cual nosotros queríamos sanar a la persona, pero en realidad estábamos un poco a ciegas porque los estudios médicos todo el tiempo nos daban cosas distintas. En un momento dio hígado graso, en otro momento dio cirrosis y al final terminó dando cáncer de estómago. Intentamos salvar a esta persona, obviamente la persona no quiso venir a terapia, pero se puede acceder al inconsciente de la persona a través de un ser querido o a través de alguien que oficie de medium. No hace falta que sea un medium profesional, digamos, con que sea una persona a la cual le preocupe la salud de esa otra, con eso ya basta y sobra, digamos, ¿no? Digamos, se puede curar hasta, no sé, un autista que es el hijo de mi vecina. Si yo me siento afectado por el autismo del hijo de mi vecina, bueno, a través mío, un biodescodificador podría hacer que el hijo de mi vecina deje de ser autista. Es que quiero reventar, obviamente, si partís de la lógica mental, la lógica de la separación, no lo vas a entender. O sea, vas a llegar a la conclusión de que eso es imposible, digamos. Y está bien, desde lo mental está bien. Y si vos
lo tomás, pero si vos lo tomás desde el orden creador, desde el yo creador, desde todo lo que hay a mi alrededor está siendo creado por mí, ahí sí lo vas a entender, ahí sí va a tener una lógica. Entonces, si yo decodifico en mí los códigos que explican el autismo, bueno, el hijo de mi vecino va a dejar de ser autista necesariamente, porque por el solo hecho de estar en mi universo. Porque en mi universo, en ese todo que yo soy, hay un determinado código que ha sido borrado y ha sido reemplazado por otro. Eso es la biodescodificación. Sacar un código, poner otro código. Punto. Se hace con un método, se utiliza algo similar a la hipnosis, se hacen movimientos corporales, se trabaja con los ojos cerrados, digamos. No es algo tan cómodo como, no sé, ir al psicólogo, que bueno, voy, me siento, hablo y ya. Y me vuelvo a mi casa, más o menos igual que como llegué, o por lo menos así fue mi experiencia, sin faltar el respeto a nadie, obviamente. Ahora bien, el tema de los duelos, ¿no? Bueno, esta persona muere su padre, tratamos de salvarlo, pero como los estudios médicos siempre nos dan cosas distintas, estábamos siempre persiguiendo códigos distintos y no logramos salvar a su papá, no lo pudimos hacer. Y bueno, entonces quedaba el duelo. Realmente esta persona estaba demolida. Bueno, vino acá, fuimos a ver las escenas traumáticas. O sea, obviamente viajamos al pasado, digamos. Era un pasado más o menos reciente. Pero después había que ir a pasados no tan recientes y a vidas ancestrales. Pero digamos, la verdad, yo te diría que en 1 o 2 sesiones, tal vez 3, la persona superó el evento traumático. Acomodó su vida, se fue a vivir a otro lado, se hizo cargo de su mamá, de la parte económica, se fue a vivir a donde él quería vivir, se fue a vivir con su novia. En otro barrio, un barrio más lindo, digamos. Y resolvió rápidamente un montón de cuestiones que estaban pendientes, ¿no? Y que medio como que dependían del padre, pero el padre no se ocupaba. Bueno, esta persona logró resolver rápidamente un montón de cuestiones. Tenían un departamento que habían comprado en el Pozo, había que pagar una escrituración, bueno, consiguió la plata, escrituró, bla bla bla, y se fue a vivir con su novia a ese departamento en Buenos Aires, capital federal, ¿no? Diciendo que la persona originalmente vivía en Solano, Quilmes, que es un barrio, digamos, bastante marginal. Y a esta persona no le gustaba vivir ahí para nada, pero bueno, vivía ahí porque vivía ahí. Es decir, digamos, la terapia le sirvió para superar el duelo. Nunca más a la persona, si bien el día que falleció su padre, al poco tiempo, cuando llegó acá, llegó demolida, con la cara pálida. Nunca había visto a esta persona así. Pero yo te diría que el resultado fue muy rápido. Ya después de la primera sesión realmente se veía una persona de pie. Obviamente esa sesión duró 4 horas mínimo. Bueno, cuestión, después hizo las otras sesiones, acomodó su vida muy rápidamente, se movió de una manera, logró moverse, que era algo que era muy difícil para esta persona, moverse, el movimiento. Logró moverse de manera ágil, de manera rápida, resolver las cosas. Y bueno, y generó un nuevo orden en su vida, sin su papá, pero ya sin ese sufrimiento, con ese dolor ya superado, etc. Y ese fue el primer duelo que superó esta persona. Al poco tiempo, no sé si unos 6 meses después, esta persona tiene otro duelo, que es la separación de su novia. O sea, él se había mudado con su novia a un departamento que era de él, creo que de él y de la madre, ¿no? Era como un condominio. Y él le pagaba medio alquiler a la madre, una cosa así creo que era.
Y vivía ahí con su novia. Y de un día para el otro me mandó un mensaje, me dice: necesito verte, estoy en las malas. Me llamó la atención. Bueno, cuando llegué al consultorio, también de vuelta, pálido, lo veo pálido, con los ojos como apagados, una cara, lo que llamamos la cara de orto, mal desfigurado. Realmente lo vi desfigurado. Y lo miro, digo: ¿qué te pasa? Y me dice: todo mal. Digo: ¿todo mal qué? ¿No leíste mi mensaje? No, le digo. Y la verdad no lo había leído. No, me separé de... No quiero poner nombres, pero ponerle Romina. Me separé de Romina. Ah, bueno, no sabía nada. Bueno, y este duelo no fue, en su intensidad te diría que fue igual o peor que el del padre, o sea, en el sentido de la afectación emocional que le generó a esta persona. O sea, la vida de esta persona, sobre todo desde que había muerto el padre, empezó a girar un poco alrededor de su novia. Entonces ahora, de pronto, su novia no estaba. Y me dice: mira, mi novia me dejó porque yo decidí hacer el camino de la ayahuasca. Y me dijo que ya no está de acuerdo. Y yo le expliqué cuál era la lógica de eso. Cuál era la lógica de eso, y en parte tiene que ver con que en el inconsciente colectivo ha quedado guardado esta idea de que los chamanes y demás, porque la ayahuasca se hace con un chamán, chamanes y demás terminan muertos. ¿Por qué? Bueno, porque la Inquisición, porque la herejía, porque esto, porque lo otro. Y eso ha quedado guardado en el inconsciente colectivo. Entonces yo le expliqué: mira, te voy a decir dos cosas. Lo primero es, desde el análisis del inconsciente, o sea, tu novia aporta información de alguien que está relacionado por datos con ella, que fue un chamán y murió. Puede ser, no sé, el esposo de su tatarabuela, la esposa de su tatarabuelo, o alguien más arriba. O sea, a veces estamos relacionados con gente que en principio no parecería tener un vínculo sanguíneo, digamos. Entonces, ella necesita cortar con vos porque no puede apostar a vos, porque para ella el que se dedica al chamanismo muere, y vos le acabas de comunicar de que te vas a dedicar al chamanismo, o de que vas a hacer cosas con chamanes o rituales con chamanes. Eso es lo que te puedo decir desde el inconsciente. Desde el inconsciente, sí, desde la lógica inconsciente. Ahora, desde algo más mental, o más desde de otra disciplina, más como el coaching o algo así, lo que te puedo decir es que vos llegaste a un punto al cual ella no llegó. Vos atravesaste todo un camino. Este paciente había sido mi paciente durante casi 5 años. Vos atravesaste todo un camino, elevaste tu nivel de conciencia, cambiaste. Y ella en ese camino no te siguió. Entonces, ahora hay una disparidad entre niveles de conciencia. ¿Sí? Que el nivel de conciencia no es inteligencia, coeficiente intelectual. Es otra cosa. Tiene que ver con el camino recorrido. Hay una disparidad entre niveles de conciencia que hace que algo que para vos tiene sentido, para ella no. Algo que para vos sea aceptable, para ella no es aceptable. Porque ella no tiene las herramientas que vos tenés. Así que ahora, nada, vas a tener que elegir entre seguir tu camino de conciencia o dar el brazo a torcer, declinar tu camino de conciencia y orbitar alrededor de tu novia. Elegí qué querés.
Y al principio dudó, después me dijo que no, yo voy a ir por mi camino de conciencia, voy a seguir elevando mi nivel de conciencia. Y bueno, nada, este duelo hay que superarlo. Bueno, me acuerdo hicimos un poco de coaching, ese día habremos estado 1 hora y media haciendo coaching. Y después hicimos una descodificación bioemocional. La persona, aparte de ser mi paciente, era mi amigo. Es mi amigo. No se murió. Hace rato que no lo veo, pero no se murió. Y me acuerdo, terminamos de trabajar. Obviamente la sesión de biodescodificación duró como 3 horas. Lo cual está un poquito fuera de la norma, lo normal es 2. Y terminó su sesión. Me acuerdo, le dije, ese día llovía y eran las 11 de la noche. Le dije, tirate acá en el sillón, mañana te levantás temprano, te abres y te vas, que se tiene que ir a trabajar. Y me acuerdo al otro día como lo vi, se despertó de buen humor, radiante, le volvió el color a la cara, le brillaban los ojos, estaba contento, alegre, con energía, con entusiasmo. Yo me vi como... Vino, me despertó como a las 7 de la mañana porque llegué ya del trabajo. Yo normalmente no me despierto a esa hora. Y lo miré y digo, bueno, parece que volviste a la vida. Y me dijo, sí, la verdad que sí, te agradezco mucho. Te agradezco un montón. Y me dio un abrazo. Bueno, nos abrazamos un rato, qué sé yo. Se emocionó. No, nada, pues se fue, me dijo gracias por todo. Pero lo impresionante de esto es como un duelo que te puede llevar 10 años, con este método que yo utilizo, se resolvió en un día. O sea, él cortó con la novia, al día siguiente vino acá destruido, demolido, y al día siguiente se fue de acá nuevo. Como un tipo que hubiese vuelto a nacer. Entonces, yo me decís, tengo un duelo que no puedo superar, tengo un evento traumático. Bueno, eso también lo puedes tomar, eso también es un síntoma. Eso también es un síntoma. Si vos me decís, tuve un accidente de tránsito que fue muy traumático y no sé, bueno, vayamos al pasado, viajemos a ese accidente de tránsito, liberemos las emociones que quedaron asociadas ahí y con eso se va a resolver. O sea, con eso puedes resolver claramente un estrés postraumático, que por ahí con 100 sesiones de psicología no podés. O quedándote tirado en tu casa no podés, o yendo a trabajar no podés, o vas a trabajar y seguís pensando en ese accidente, y querés pensar en otra cosa y no podés. Bueno, desde acá sí se puede. Así que, si vos sos una persona que tiene un duelo o un evento traumático y quiere trabajar eso, independientemente de síntomas físicos que puedas tener y demás, quiere trabajar eso, bueno, eso se puede. Eso se puede hacer desde esta disciplina y el resultado es rápido. Vos podés tener, una vez me tocó un paciente que su mamá había muerto hacía 10 años y nunca había hecho el duelo. Y él no lo sabía, pero él cargaba una mochila con eso. Pero ¿cuál fue su solución? No pensar. Accionar, ocupar la cabeza con otra cosa, dale. Y él no se había dado cuenta el tamaño de la mochila que llevaba encima por la muerte de su mamá. Vino acá, decodificó eso, lo superó, lloró, liberó otras emociones, sobre todo emociones violentas. Por eso acá no congenía mucho con eso de paz y amor, toda esa cosa hippie. Acá no hay mucho lugar para eso. Y fue como que volvió a nacer. Sí. Es chistoso que yo diga esto de volver a nacer, lo digo inconscientemente,
pero digamos tiene mucho que ver con mi nombre, con Nicodemo. Si a alguien le interesa, lo puede buscar. Busque diálogo entre Jesús y Nicodemo. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo, Cristo le dice a Nicodemo, que era un fariseo, pero que medianamente tenía una cierta tolerancia, no era tan animoso hacia Cristo. Le pregunta, no me acuerdo qué le pregunta, y Cristo le responde: el hombre debe volver a nacer. Y Nicodemo no lo entiende, porque estaba encerrado en su mente. Y le dice: ¿cómo podría un hombre volverse al tamaño del bebé e ingresar nuevamente en el útero de su madre? Eso es imposible. Y Jesús como que la deja ahí. Está bien, no lo entiende. Acá en la terapia que nosotros impartimos en este camino de conciencia, aproximadamente en la 5ª sesión, nosotros a todos, independientemente de qué síntoma tengas, o no digo nosotros, yo, no sé, porque no sé qué hacen los demás, pero en la 5ª sesión volvemos a nacer. ¿Por qué? Por el tipo de ejercicio que se hace, que se llama regresión al útero. En ese ejercicio vas a volver a nacer. En ese ejercicio lo que se va a decodificar son todas las emociones que sintió tu mamá durante tu gestación, desde tu concepción hasta tu nacimiento. Y ahí en ese ejercicio vas a volver a nacer, ¿sí? Es decir, vamos hacia el pasado, y después cuando volvemos hacia el futuro, desde tu preconcepción hasta tu nacimiento, vos vas a llenar esos huecos de emociones negativas que sacamos con emociones positivas, y vas a volver a nacer, vas a ser una nueva persona. Después lo vamos a hacer con tu abuela materna, o tal vez la paterna según los datos, pero sí, mucho de lo que se hace acá tiene que ver con volver a nacer. Así que bueno, les voy a dejar acá el Ana María, se llama así igual que mi tía. Les voy a dejar acá seguramente este video lo voy a poner en YouTube, se va a llamar duelos y eventos traumáticos, alguna cosa así. Pero bueno, el mensaje es que se pueden decodificar, se pueden abordar, no hay ningún problema, y que hasta ahora he visto muy buenos resultados. Les mando un beso grande, que tengan un lindo sábado.